Buenas, donde quiera que estemos. Hoy vamos a retomar estos videos acerca de la violencia sexual. Primeramente vamos a tratar de definir qué es esto de la violencia sexual, pero en la infancia y en la adolescencia. Vamos a ver algunas definiciones y esperando ser un poco claros, quedo atento de alguna sugerencia, algún comentario, alguna rectificación o algún aporte que nos ayude como a entender más acerca de este tema que otra vez, como les dije en el primer video, parece ser que se dice mucho, pero realmente a veces no se dice. La violencia sexual infantil es como tal, es todo, es una acción de tipo sexual, la que sea, entendiendo sexualidad en todas sus formas, cuando hay una persona que sea significativamente mayor, sea hombre o mujer, a la edad de un niño o de un adolescente. Que puede hacer uso o un abuso de poder a través de los engaños, el chantaje, la fuerza física, las amenazas, la seducción, donde, como dice aquí, donde el niño o la niña o el adolescente esté en una situación importante de desventaja emocional y cognitiva. Es decir, no se va a poder defender, no va a tener como las herramientas. Porque, por ejemplo, luego dicen, bueno, es que no a todos les pasa. Sí, efectivamente, porque habrá niños que inmediatamente, o niñas que lo informen, ¿no? Y habrá padres o madres o personas adultas que le crean, pero habrá en otras situaciones en las cuales no. Eh, por eso esta cuestión de la posición de dependencia en la que se encuentre, la cual muchas veces las personas que llegan a ser agresores pueden abusar de este tipo de situaciones que llegan a tener ciertas víctimas de violencia sexual. Entonces, entender como este concepto de que es una persona mayor que va a utilizar muchas cosas, muchas formas de transgredir sexualmente a alguien significativamente menor. Va a ser un uso y abuso del poder. ¿Cuántas veces no hemos visto el que digan cuando un límite no se cumple, ¿sabes qué? Una nalgada a tiempo te va a corregir, porque no hiciste caso. Entonces ahí viene la consecuencia, viene la pena de haber transgredido como tal esa formación. Y como es algo que se naturaliza, que es algo común, entonces fácilmente cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? Se lo ganó. Me ha tocado escuchar a niños, adolescentes, incluso adultas, adultos que llegan a decir, pues es que creo que me lo merezco, ¿no? O sea, creo que ya me estaba portando muy mal. Y entonces esta naturalización de la violencia hace que evidentemente, pues, si yo le pego a un niño, por ejemplo, yo César, le pego a mi hijo y le doy una buena excusa de, oye, te pegué porque sacaste un 7 en matemáticas y yo necesito que saques un 10, bueno, incluso socialmente se justifica, ¿no? Qué bueno, porque pues, al final lo estás llevando por el buen camino. Por eso utilizamos mucho esta parte de naturalización para que esta educación sea realmente viable y como no se está portando bien, pues entonces yo pueda ejercer como tal la violencia. Porque al final la violencia o la agresión educa, corrige, se impone poder, entonces naturalizamos la violencia y viene como el discurso que valida todo, ¿no? Porque te quiero, te corrijo, te educo y por eso te pego y por eso te violento. Si entendemos este concepto desde un principio, donde la violencia se naturaliza, entonces imagínense cuando viene una violencia sexual. Eh, Obviamente, como esto sale completamente de control, eh, pues es obvio que va a generar con muchos problemas, muchas situaciones en la cabeza, sobre todo de la víctima, porque va a quedar en medio, ¿no? De decir, o me están educando, o me están protegiendo, o me están castigando. Viene una serie de discursos múltiples que el niño, la niña, el adolescente
el adolescente van a sentir que de alguna manera no se le está haciendo caso y esto genera mucha confusión. Por eso hay que poner mucha atención cuando los niños, las niñas, los adolescentes nos hacen saber algo, ¿no? Porque en la infancia, normalmente los niños, las niñas o los adolescentes, con sus palabras, con sus cuerpos, son los que de verdad nos informan así a detalle lo que les está ocurriendo. Solo hay que saber escuchar y mirar. Las víctimas cuentan los hechos a través de sus comportamientos. Hay que poner mucha atención. Aunque los adultos no llegamos a captar y decodificar esos mensajes. O a veces no queremos escucharlos, ¿no? Porque ¿qué tal si vivimos en una situación de dependencia económica? Porque a lo mejor es el papá el que es el que está agrediendo, o a lo mejor es un tío, o a lo mejor es una tía, quienes están agrediendo, pero son los que aportan económicamente. A veces también hay adultos que se pueden poner una venda y no ver eso. ¿O qué nos están queriendo decir con sus comportamientos? ¿Qué nos están queriendo decir con ese 5, con ese ya rompí algo, con el ya me peleé, con el no te voy a hacer caso, con los silencios? ¿Qué nos quieren decir? Muy probablemente ahí atrás hay una violencia y tal vez probablemente sea una violencia sexual. Por eso hay que poner mucha atención en ese aspecto. Las consecuencias que van a existir en los niños, niñas y adolescentes después de pasar por una violencia sexual o un abuso sexual infantil van a depender muchísimo de la edad o el momento evolutivo. Es decir, no es lo mismo cómo se va a comportar un niño de 5 o 6 años a cómo se va a comportar un adolescente. Muy probablemente la tendencia de un niño pequeño sea mucho hacia la ansiedad y a lo mejor de un adolescente sea con conductas desafiantes y con tendencia hacia síntomas depresivos. Entonces, otra vez repito, como poner mucha atención a esos aspectos ayudará muchísimo. La vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad implica desde niños, niñas y adolescentes que puedan tener alguna situación de desventaja cognitiva, de una desventaja a lo mejor familiar, porque a lo mejor todos tienen que salir a trabajar o tienen que estar en otros lados, o en esta pandemia a lo mejor tuvieron que encerrarse tanto y eso las hizo mucho más vulnerables. Si hay alcoholismo, si hay una mala dinámica, o si ya sabemos que había un agresor y al final pues no se destapó y este agresor sigue ahí. Eso va a potenciar mucho la probabilidad de repetición, o sea, de que suceda esta violencia sexual una y otra vez en la misma personita, incluso que puedan ser de diferentes miembros. Y como había dicho en el video anterior, acordarnos que normalmente la violencia sexual en la infancia y en la adolescencia es muy recurrente que sea dentro del primer círculo del niño o del adolescente. También, ¿qué consecuencias va a haber? Es el significado que se le da a esa violencia desde muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si fue un tío, ¿qué tan querido era el tío? Y entonces, ¿por qué me destruyó este mundo? ¿Cómo es que me hizo esto? ¿O si fue el papá o si fue la mamá? Va a depender mucho de esto, ¿no? Las habilidades para afrontar, ¿no? Ante algún evento, que son eventos estresantes. Entonces, ese estilo de afrontamiento o ese mecanismo de defensa desde otro estilo de manejo de psicoterapia, pues eso es lo que va a condicionar también mucho de cómo va a ser la respuesta o las consecuencias que van a tener los niños, las niñas y los adolescentes. Pero como es bien sabido, también va a depender muchísimo de la red social que tenga la víctima, porque cuando a lo mejor lo destapa, pues cómo lo va a destapar y qué va a suceder, ¿no? Y qué va a ir atrás de todo esto, cómo se van a comportar todos los demás. Eso va a afectar también en los niños y pues les van a tener consecuencias, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Eh, pues pueden ser muchísimas. La verdad, por ejemplo, alguna vez bueno, pues varias maestras que tuve en esta parte de aprender sobre la violencia sexual infantil,
varios decían, ¿no? Pues, ¿cuáles son las consecuencias? Pues todas las que te imagines, ¿no? Desde el aislamiento, desde el no querer hacer cosas, a lo mejor un alto rendimiento académico, porque pues es la única forma que encuentro de poder sobresalir, huir de casa, casarse temprano, un embarazo adolescente, psicosis, bueno, toda una serie de psicopatologías que se pueden dar a partir de, de una violencia sexual, ¿no? Y pueden detonar muchísimas cosas. Yo creo que lo más grave para mí es cuando yo escucho ya a un adolescente decir, sabes qué, ya no aguanto, no puedo con los recuerdos y ya hay un pensamiento de muerte, una ideación o una planeación suicida. Yo creo que eso ya es muy grave. Entonces, la violencia sexual es un secreto. Desafortunadamente, muchas veces sí. Muchas veces se queda ahí en el olvido eh, porque no hay la confianza, porque no existen como las herramientas como para poder hablarlo. Y entonces, como bien nos dice en esta cita, ¿no? El abuso sexual en la infancia es un fenómeno, pero completamente invisible. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la infancia es una situación que es muy feliz, ¿no? Que no va a pasar nada y que todo va a ser alegría, porque pues estás en el mejor momento de tu vida para jugar y para hacer. Y entonces, pues la familia siempre se vuelve la protectora, o sea, la familia no puede ser de ninguna manera alguien agresivo. Y el sexo como tal, o la sexualidad como tal, pues en esta fase de la vida, en la infancia, pues no existe. Desafortunadamente, para muchas personas esto es cierto. A veces se tardan años en hablar acerca de que sufrieron abuso sexual o darse cuenta, ¿no? Incluso de que sufrieron abuso sexual o que sufrieron una violencia sexual, porque a lo mejor no tenían la edad, a lo mejor hubo una amenaza, a lo mejor este, se dejaron seducir, ¿no? Que ojo, no es como consentir, porque hablamos de que una persona mayor está completamente manipulando en una etapa de madurez o inmadurez, más bien dicho, que no le va a permitir a esa niña, a ese niño o a ese adolescente como tomar una decisión acertada. Entonces, eso es violencia sexual. Entonces, sí, desafortunadamente, sí es un secreto, sí está muy invisible, pero una vez que se abre ese secreto, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que importa. Porque cuando se rompe el secreto, creo que no necesito decir más. Esta imagen es más que muy descriptiva de lo que va a pasar. Entonces, en la violencia sexual infantil, ¿qué no hay que hacer? Y me refiero más, ya una vez que el niño, la niña, la adolescente o el adolescente ya abrió, se atrevió, porque hay que decirlo así, se atrevió a hablar, ¿no? Y yo a veces pienso, cuando un niño, una niña o un adolescente se atreven a hablar sobre esto es porque realmente hay alguna persona que siente que le puede escuchar. Someter al niño, la niña o el adolescente a preguntas constantes sobre qué le pasó. Eso, si en algún momento, como lo hemos hablado y lo vamos a ver en los aspectos legales de la violencia sexual, eso en algún momento se lo van a preguntar personas que son especialistas, que se llaman peritos,